Noches para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, mi profe Erika, un gusto volver a saludarte, volver a compartir contigo estos espacios. Bueno, les voy a pedir el favor, me indiquen si autorizan la grabación de este encuentro, por favor, mientras voy dándole ingreso a las personas que están en sala. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ya estamos grabando. Entonces, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro módulo Medicina Preventiva Grupo 2. Hoy traigo una invitada súper, hiper, mega especial, la profe Erika Patricia Ramírez, en representación de la Uniminuto. No, Entonces, profe, vamos a... Hola, perdón que mi le profe. interrumpo. Hola, estamos hoy con un grupo de las unidades tecnológicas de Santander. Ah, perdóname, El grupo perdóname. de ingeniería industrial son mis estudiantes de 10º semestre y estamos muy contentos de poder participar en este espacio. Ellos están actualmente en el curso de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, mi profe, gracias. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase espejo de la noche de hoy. Me voy a permitir, compartir mis diapositivas. Voy a estar acompañándolos entonces en un primer momento hasta las 7:30 y luego le doy paso a la profe Erika para que ella nos acompañe en la otra mitad de la clase hasta las 8 de la noche. Entonces, bueno, vamos a hablar, voy a compartir por acá, permítanme. Vamos a hablar hoy de las acciones para la vigilancia epidemiológica. Bueno, recordando, por supuesto, que existen muchos enfoques o diferentes enfoques para conceptualizar como tal la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Y recordemos que este es un concepto que comprende la utilización oportuna, sistemática, periódica de los datos con el objeto de conocer la distribución como tal de las enfermedades y de todos esos factores que afectan directa o indirectamente la salud de las poblaciones humanas, ¿verdad? Entonces, cuando se analizan los datos disponibles de una manera permanente, ¿qué hacemos? Postular hipótesis. ¿Qué significa que hablar de vigilancia epidemiológica es hablar de investigación? Entonces, hablamos de investigación epidemiológica, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego hacer la comprobación de esa hipótesis y posteriormente la toma de decisiones con base en un nuevo conocimiento. Y son acciones que completan como tal este proceso de vigilancia epidemiológica. Hablar de vigilancia epidemiológica también es hablar de un análisis y de una interpretación sistemática y oportuna de los datos para luego hacer la difusión de los resultados de las recomendaciones que permiten efectuar esos cambios necesarios, adoptar medidas de control que correspondan para mejorar la situación de salud. Y ese sistema dinámico se utiliza para observar de cerca todos los aspectos de la conducta de la enfermedad y todos los factores que condicionan el fenómeno salud-enfermedad. Entonces aquí podríamos hablar de agentes físicos, químicos, biológicos, socioculturales, ambientales, económicos, educacionales, sociológicos, etcétera, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante un registro, mediante la notificación de los hechos para poder introducir cambios y poder mejorar el tratamiento de las enfermedades, poder disminuir los riesgos, ¿verdad? También hablamos de un proceso de observación de la tendencia y de la distribución de los casos. ¿Verdad? Las defunciones por enfermedades en poblaciones conocidas, el seguimiento de aquellos eventos o de aquellas condiciones que pueden modificar el riesgo de su ocurrencia. ¿Para qué? Para iniciar, para completar oportunamente esas medidas de control que sean necesarias. Por eso hablamos de o decimos que la vigilancia epidemiológica es un proceso regular y un proceso continuo
de observación y de investigación de las principales características y de los principales componentes de una comunidad, ¿verdad? Entonces hablamos de una observación sistemática, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces los principales objetivos o los principales o los principios como tal de la vigilancia epidemiológica? Tiene como finalidad la prevención, el control de los problemas, de las situaciones que modifican el estado de salud de una población, ¿verdad? Entonces la aplicación exige un trabajo activo, un trabajo permanente que sea multidisciplinario y que sea intersectorial. Miren esto tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los problemas y sus soluciones requieren de la participación de diferentes sectores. Entonces, se puede aplicar a cualquier evento en salud como una enfermedad, ¿sí? Un factor de riesgo, una discapacidad, por ejemplo. Entonces, el proceso de vigilancia epidemiológica es más eficaz en la medida en que se parte de la percepción poblacional sobre sus problemas, sobre la situación de salud y se cuenta con su participación en ese desarrollo, evaluación y control del mismo evento, ¿verdad? ¿Qué busca la vigilancia epidemiológica? Actualizar de forma permanente el conocimiento del comportamiento de las enfermedades en una población particular. Busca establecer la susceptibilidad, el riesgo de la población de las enfermedades bajo la vigilancia. Busca apoyar el proceso de planificación, de ejecución, de evaluación de la prestación de la atención en salud a partir de esa determinación de prioridades, de identificación de grupos de alto riesgo. Busca plantear, busca desarrollar como tal intervenciones requeridas para prevenir eventos que alteren, que modifiquen el estado de salud poblacional, plantea la necesidad de implementar medidas de control que sean adecuadas a cada nivel de resolución, ¿verdad? Y poder evaluar de esta manera su impacto y poder contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud, ¿verdad? Entonces aquí podríamos hablar de vigilancia pasiva y vigilancia activa, ¿verdad? La vigilancia pasiva, cuando los trabajadores, cuando las instituciones de salud no efectúan como tal esa búsqueda de los casos, sino que se identifica, se registran cuando el usuario es atendido en el sistema de salud, ¿verdad? Entonces aquí se emplean fuentes secundarias de la información, ¿como cuáles? Registros hospitalarios, dispensarios, registros de plantas de pronto procesadoras, por ejemplo, registros de laboratorios diagnósticos, estadísticas, ¿sí? Hablamos también de la vigilancia activa, que es cuando las instituciones y los trabajadores de la salud efectúan la búsqueda de los casos en su origen, bien sea que el usuario lo solicita o no, ¿verdad? O utiliza encuestas, por ejemplo, de morbilidad. Entonces aquí hacemos investigación de brotes u otros tipos de estudios epidemiológicos. Y tenemos la vigilancia especializada o centinela, que es un tipo de vigilancia para una patología específica. Aquí la metodología puede ser activa, puede ser pasiva. Se utiliza para eventos en proceso de erradicación cuando la curva de incidencia está en un descenso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían como tal los usos de la vigilancia? Nos permite o nos ayuda a cuantificar, ¿verdad? Y calificar los problemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos determinar la frecuencia y la tendencia de eventos no deseados, morbilidad, mortalidad, discapacidad. Nos permite conocer la historia natural de las enfermedades, los problemas de salud,
nos permite cuantificar y calificar No, los pues factores de en este riesgo, lado se por puede ejemplo, imprimir el ¿verdad? puedes llevar las Ayúdenme con los cosas. micrófonos, por favor. Muchas gracias. Nos permite entonces, estaba diciendo, cuantificar y calificar factores de riesgo, es decir, Sí, bueno, identificar sí, eventos hay que ser muy desfavorables, la verdad, ya ¿sí? no. También nos permite determinar prioridades en salud pública y en esos grupos de riesgo. Por ejemplo, la distribución geográfica, socioeconómica, por edades, por estilos de vida, los focos de intervención, los focos de intervención intensificada, ¿verdad? Nos permite establecer políticas, programas de prevención, de control, nos permite definir metas para los programas, evaluar los programas de prevención, de control. ¿Qué significa esto? La seguridad de las intervenciones. Entonces, efectos adversos, el cumplimiento de las acciones, la eficacia de las intervenciones, ¿verdad? El impacto como tal de esas intervenciones. Y adicionalmente nos permite determinar cambios de la frecuencia esperada de eventos. Por ejemplo, detecciones de brotes epidémicos, ¿sí? Hacer un control de brotes. Por ejemplo, detectar cambios en los patrones de eventos conocidos o de nuevos eventos. Por ejemplo, cambios en agentes infecciosos, detección de nuevos problemas de salud, ¿sí? Generar, por ejemplo, esas hipótesis para la realización de investigaciones que sean especiales o que sean muy particulares, ¿verdad? Esas que son muy, muy particulares. Entonces, este modelo Centinela en materia de vigilancia epidemiológica es un modelo que recopila una muestra representativa de los casos, con datos muy detallados que generan una información de calidad para estimar la magnitud del problema, para poder documentar su distribución, su propagación, para poder describir su historia natural. Y esto nos permite que elaborar planes, estrategias para poder enfrentar ese, para poder enfrentar como tal, esa problemática, ¿verdad? Una problemática particular. Perdón. Entonces, hablar de vigilancia epidemiológica es hablar de un panorama muy amplio, ¿verdad? De un proceso que es activo. Es un proceso totalmente activo que nos permite evidenciar la alerta temprana ante variaciones del comportamiento epidemiológico, puede ser local, nacional, internacional, que nos permite identificar patrones de distribución geográfica, social de la enfermedad, ¿verdad? Que nos permite definir la caracterización de la población afectada, hacer un monitoreo de la utilización de los servicios de salud. Miren qué importante es esto, ¿verdad? Hacer vigilancia de comorbilidades asociadas, de mortalidades asociadas, la identificación de pronto de cepas circulantes en el caso de los virus, por ejemplo, ¿verdad? Virus respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fijémonos que hablar de vigilancia epidemiológica es hablar de un proceso muy complejo, pero muy robusto, ¿verdad? Para el caso particular de la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave, bueno, aquí recordemos que las infecciones respiratorias agudas constituyen una importante causa de mortalidad y nosotros podríamos diseñar un plan de vigilancia epidemiológico que esté específicamente enfocado a niños menores de 5 años y adultos mayores y con comorbilidades o con patologías de base, temas cardiovasculares, respiratorios, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos a partir de la vigilancia centinela? Recolectamos unos datos de una manera sistemática, de una manera oportuna, ¿verdad? Y a través de la red de vigilancia
centinela debemos tener una representatividad geográfica y poblacional, ¿verdad? Aquí, para este ejemplo particular, quiero contarles que la Organización Mundial de la Salud recomienda la implementación de sistemas de vigilancia centinela de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la OMS? Mire, es importante integrar componentes de laboratorio. ¿Para qué? Para detectar el virus respiratorio con potencial epidémico o con potencial pandémico, por ejemplo. Entonces, tener una red de vigilancia centinela robusta es importante y debe mantenerse estable en el tiempo y debe permitir dar respuesta ante la emergencia de un nuevo virus con potencial epidémico o pandémico, ¿verdad? Esto es un ejemplo de lo que podría ser un plan de vigilancia epidemiológico de cara a estas situaciones respiratorias, ¿verdad? Entonces podríamos plantear objetivos como, por ejemplo, caracterizar las tendencias de los casos a través de variables epidemiológicas clínicas y del diagnóstico oportuno, ¿verdad? Otro objetivo, ¿cuál sería? Identificar la frecuencia, la distribución, el impacto de esos agentes bajo la vigilancia, la interacción, la mortalidad, ¿verdad? El identificar y analizar grupos de riesgo con comorbilidades, el monitorear las características de los virus circulantes, por ejemplo, como la influenza, las diferentes variantes de SARS-CoV-2, ¿sí? El poder disponer de la caracterización de los virus, ¿sí? También es importante el poder establecer esos niveles de actividad umbral que sean de referencia para poder evaluar la transmisibilidad, la gravedad, el impacto de las epidemias de infecciones respiratorias agudas, el poder estimar la carga de enfermedad, por ejemplo, por infecciones respiratorias agudas asociadas a virus respiratorios para informar la asignación de recursos, para contribuir a la toma de decisiones en materia de salud pública, ¿verdad? Es por eso que la caracterización poblacional es tan importante. Por eso es tan importante la caracterización poblacional. Acabo de mencionar un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De cómo podríamos aplicarlo. Entonces, la vigilancia epidemiológica se convierte en una herramienta importantísima en materia de salud pública, que no solo permite la recolección de datos, su análisis, la evaluación, sino que a su vez permite la toma de decisiones al momento de ejecutar los diferentes programas de prevención, de tratamiento de enfermedades en la población, ¿verdad? Y como herramienta nos permite una correcta recolección de los datos de enfermedades y de los casos que vamos a estudiar, así como de su procesamiento, de su presentación para una clara difusión de los mismos, ¿verdad? Entonces, la vigilancia epidemiológica es un conjunto de actividades que permite reunir información indispensable para conocer en todo momento la conducta, la historia natural de la enfermedad, los problemas, los eventos de salud, poder detectar, poder prever cualquier cambio que pueda ocurrir, ¿verdad? ¿Y para qué lo hacemos? Para poder recomendar oportunamente esas medidas indicadas que lleven a la prevención y al control de la enfermedad. Entonces, vigilancia es recopilación, análisis, interpretación, difusión de una forma sistemática y constante de datos específicos sobre eventos de salud, enfermedad en una población. ¿Para qué lo hacemos? Para utilizarlos en la planificación, en la ejecución, en la evaluación de la salud pública. Entonces, la vigilancia es una información analizada para la acción y su objetivo es
obtener información actualizada, obtener información oportuna para ofrecer orientación técnica a quienes tienen la gran responsabilidad de decidir acciones de prevención y de control. Por eso se convierte en una de las principales herramientas que se dispone en materia de salud pública, porque nos permite establecer la ocurrencia, la distribución, los factores condicionantes en esos procesos de salud, enfermedad, atención, ¿verdad? Y además abarca el desarrollo de intervenciones que modifiquen las problemáticas observadas. Y también es una recolección sistemática, continua, oportuna, confiable, de información que debe ser relevante, de información que es necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población, ¿verdad? Y posterior a esto, el análisis, la interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de decisiones y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión. Miren esto tan importante, para su difusión. Entonces, a partir de esto es importante recordar que la enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, ¿verdad? Aquí se modificó el sistema de riesgos laborales y entonces nos dice que la enfermedad laboral o que es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿verdad? A partir de esto, ¿qué deben hacer los diferentes gobiernos nacionales? Determinar de forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales, estar actualizando, y en los casos en que una enfermedad, por ejemplo, no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, ¿verdad? Según lo que nos dicta la norma, según lo que nos dicta la norma. Entonces, mencioné, por supuesto, el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, pero aquí, por supuesto, es importante tener en cuenta el artículo 142 del decreto 019 de 2012, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, que luego fue modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2015, ¿verdad? Donde nos habla todo el tema de que corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a las ARP, a las EPS, etcétera, etcétera, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de la misma, ¿verdad? Entonces valdría la pena darle una mirada más rigurosa a esta normativa. Lo cierto es que todas las enfermedades desde su inicio tienen una evolución hasta el momento de ser diagnosticadas por el médico. Y a esto se le conoce como historia natural de la enfermedad, aunque no en todos los casos es la misma evolución. Sí podemos decir que si se cumplen ciertas características, va a ser muy similar, ¿verdad? Y esto nos permite inferir cuál es su causa o de dónde proviene según las condiciones propias de la persona o de los factores externos a los que se exponga, ¿verdad? Y esto es conocido como origen de la enfermedad. Origen de la enfermedad. Entonces, para fines técnicos, científicos, legales en nuestro país, en Colombia, se clasifica como enfermedades de origen común y enfermedades de origen laboral,
¿verdad? ¿Verdad? Perdón. Y la idea es prevenir que aparezcan. Pero, ¿qué pasa en el caso de que ya fueron diagnosticadas? En ambos casos se inicia el tratamiento según el protocolo o los protocolos, según el criterio del médico tratante, ¿verdad? Y en los casos de enfermedad laboral, el riesgo de presentar el mismo diagnóstico en otros trabajadores de la empresa es alto. Por eso se debe indagar las causas que llevaron a ese diagnóstico en la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que investigar la enfermedad laboral adecuadamente redunda en empresas más sanas. Sin embargo, hay que decirlo, en Colombia, estas investigaciones, más que un acto de buena voluntad de los empresarios, son una obligación que se encuentra consignada en la normativa legal vigente. Cuando se investigan accidentes laborales, los eventos son identificables en tiempo y en espacio y son visibles con claridad por cualquier persona. Entonces aquí la enfermedad laboral requiere un análisis más detallado en el tiempo, puesto que no es posible establecer el momento exacto de la aparición de la patología, ¿verdad? Y la enfermedad laboral debe ser investigada teniendo en cuenta tanto la exposición a los peligros propios de la actividad económica, los procedimientos de trabajo, las condiciones personales de cada trabajador, ¿verdad? Y es por esta razón que la enfermedad laboral tiene un origen multicausal que puede ser distinto aún en los trabajadores que compartan, por ejemplo, la misma actividad laboral. ¿Ok? Bueno, muy bien. Quiero entonces darle paso a nuestra profe Erika. Adelante, la profe dejó hace un rato el FONS para que registremos allí la asistencia, entonces recomendarles. Adelante, mi profe. Gracias, profe Lina, y gracias por hacernos de pronto introducción, ¿cierto?, hacia la temática que vamos a trabajar y que venimos trabajando nosotros en el curso que está relacionada a la investigación de accidentes, pero nos hemos dado cuenta en lo que nos cuenta la profe Lina, la importancia de la vigilancia epidemiológica, cómo se relaciona con la enfermedad laboral y cómo la enfermedad laboral también debe investigarse. Bien. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así que Sí, señora, ya se ve. gracias, profe. Para hablar de investigación de accidentes, es importante pensar un poquito por qué es importante la investigación del accidente más allá del requisito legal, ¿cierto? Y algunas veces hemos dicho, bueno, es importante porque uno de los objetivos de la investigación de un accidente es la no repetición. Pero aparte de ello, hay algún elemento que motiva también la investigación, que se vuelve muy relevante en las organizaciones y que dependiendo de la naturaleza del evento, pues vale la pena relacionar a estos procesos de investigación. Y es cuánto nos cuesta un accidente. Algunos se han preguntado cuál es el costo de un accidente, qué cosas representan un costo en un accidente para una organización. En la imagen ustedes ven de pronto una figura que ilustra que los costos visibles, ¿cierto? Y los costos que tal vez la organización tiene asegurados suelen ser más pequeños que aquellos costos que no saltan a la vista, que normalmente no están asegurados, pero que representan un gran impacto para la organización. Y entonces aquí hablamos del tiempo de los trabajadores, del tiempo de los supervisores y del tiempo en general de las personas que se detienen para atender, para observar, para conversar relacionado con un accidente de trabajo. El tiempo que se invierte desde las partes interesadas para la investigación del evento, los atrasos, las paradas que se dan en el itinerario de producción con ocasión del evento accidental, los costos legales que debe asumir la organización de pronto por sanciones, ¿cierto? Por trámites, entre otros. Cuando el trabajador se accidenta,
por lo general debe ausentarse algunos días de la organización. Puede ser pocos o puede extenderse la incapacidad, ¿verdad? Y entonces en ese caso hay que traer a una nueva persona para que asuma ese cargo temporalmente mientras pasa esta incapacidad, ¿verdad? Y ahí hay unos costos de formación, unos costos de vinculación de esa persona, unos costos de entrenamiento, de inducción. Los daños a la maquinaria, a la herramienta o equipo que se vio implicada en el accidente. Este es muy importante y es bien difícil de cuantificar, sobre todo en eventos donde la lesión es de gravedad e incluso la muerte para el trabajador. Hay una baja moral en el equipo de trabajo, ¿cierto? Y esto también representa pérdidas para la organización. Aumento en el ausentismo y en varios casos una relación con el cliente que se ve afectada porque también se afecta mi imagen como empresa en el sentido que yo quiero ser una empresa reconocida por seguridad, ¿verdad? Y un evento accidental pocas veces me deja bien presentado. Bien, quería llamar la atención un poco sobre este tema, pensando en cuál es la importancia desde el costo de la accidentalidad. Ahora, para hablar de investigación, hoy vamos a presentar 6 pasos importantes que tendríamos en cuenta a la hora de realizar un proceso de investigación de un accidente y tienen que ver con la obtención de la información, con el análisis de los hechos y con la implementación de acciones de mejora o de soluciones relacionadas al evento. Por eso lo hemos resumido en 6 pasos, ¿cierto? Que están relacionados a la preservación y a la documentación de la escena, a las entrevistas, a determinar esa secuencia de eventos, a determinar las causas y a establecer recomendaciones. Y finalmente eso debe quedar en un documento escrito, en un reporte, en un informe de investigación de accidente, conforme pues al requisito legal que conocemos se encuentra en la resolución 1401 del año 2007. Bien. Entonces hablemos de esta primera parte que está relacionada a la obtención de la información y es ese instante en el cual acaba de ocurrir el evento accidental, se presta el primer auxilio, ¿cierto? Se atiende a la persona pues como prioridad, pero posterior a ello viene una tarea para el equipo investigador y es preservar y documentar esa escena. ¿Qué quiere decir preservar y documentar esa escena? Bueno, eh, pues primero decir que debe hacerse inmediatamente, ¿cierto? Ya haciendo la salvedad que la atención del trabajador accidentado pues es la prioridad. Pero cuando esto ya lo hemos solventado, ¿cierto? Es importante hacerlo porque evitamos que materiales o elementos importantes en la escena sean movidos, sean cambiados para realizar o para reactivar la producción, ¿cierto? Entonces, por eso en ese momento vale la pena revisar esa escena donde ocurre el evento accidental para recopilar la información necesaria. Ahí nos podremos dar cuenta de qué herramientas estaban en el área, si había alguna sustancia química, si había algo en el entorno que llama la atención, ¿verdad? Y otra razón importante para hacerlo de una vez, pues es que la gente se le olvida, ¿cierto? Entonces después dicen, no, no me acuerdo con precisión, creo que sí, ahora que lo pienso mejor no. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, entonces esa preservación y documentación de la escena se hace lo antes posible, ¿cierto? Vale la pena entonces utilizar de pronto cinta. Esta nos puede ayudar pues a delimitar el área que queremos analizar, el área que es de nuestro interés, ¿cierto? Y en el cual pues vamos a estar relacionando toda la información del evento accidental. ¿Mm? Algunas cosas que se recomiendan, entonces observar el área, entrevistar a las personas informalmente, ¿cierto? Por eso se habla de unas entrevistas iniciales, como conversar con las personas que están alrededor, preguntarles qué vieron, si escucharon algo, si percibieron algún olor, si hubo algo extraño que de pronto notaron en ese espacio puntualmente. Si es usual que algo se haga de esa forma como se estaba haciendo, si es normal que la persona hubiera estado en ese sitio, ¿cierto? Entonces son conversaciones informales que se pueden tener con las personas que están en el área y que de repente tienen la información ahí pendiente porque acaba de ocurrir. Se pueden tomar fotos, fotos de las herramientas, fotos de las sustancias químicas, fotos del área en general, que nos permita luego hacer memoria, reconstruir esa escena del evento accidental, ¿cierto? De pronto estar
revisando en la medida que se hace la investigación elementos que son interesantes. Quizás construir un diagrama, ¿cierto? Los diagramas suelen ser de uso muy frecuente para precisamente poder recordar esa información que narra los hechos inmediatamente sucedidos. De repente las órdenes de trabajo o los documentos que giran en torno a esa área de trabajo que nos pueden dejar saber qué es lo que la persona estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, como cuál era la intención del trabajo de esa persona en ese instante. ¿De acuerdo? Bien, algunos documentos importantes que vale la pena revisar cuando se va a hacer una investigación de un accidente. Entonces son evidencias de capacitación o de adiestramiento, porque de alguna manera nos permite saber si la persona estaba preparada para esa tarea, ¿cierto? Si contaba con las herramientas de conocimiento necesarias para operar esa máquina, para la sustancia química, para el equipo, cuál era el plan de trabajo que se tenía previsto realizar, si habían reportes de incidentes relacionados a este accidente. Hemos dicho anteriormente que los incidentes vale la pena investigarlos y de hecho el requisito legal así lo pide, porque puede intervenirse alguna condición antes de la ocurrencia o antes de la materialización de un evento accidental. Así que en la investigación vale la pena, si habían reportes de incidentes, algo que nos hubiera estado alertando acerca de lo que ocurría en esta área de trabajo, las normas de seguridad, los procedimientos, ¿cierto? Las pautas que se tenían de operación del equipo o del procedimiento en sí, del trabajo que se está realizando, los planos de la máquina, los planos del área, los registros de mantenimiento súper importantes, ¿verdad? Porque nos van a dejar saber si la máquina traía un fallo que se había detectado con antelación y de pronto se venía interviniendo o se había pasado por alto, o por el contrario, si la máquina llevaba un récord de mantenimiento juicioso que nos garantiza que, perdón, que está en correctas condiciones. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la recopilación de datos a través de las entrevistas. Ya estas no son las entrevistas que ahorita yo les mencionaba, entrevistas informales, sino más bien unas entrevistas con una planeación, con un objetivo claro. Y para prepararnos antes de esas entrevistas, pues primero hay que pensar a quién queremos entrevistar, ¿cierto? De pronto queremos entrevistar al jefe inmediato para conocer cosas relacionadas con el modo, con la forma, con el tiempo de la tarea que estaba realizando esa persona. De repente queremos hablar con algún compañero que nos deje saber qué se estaba haciendo ese día, si era habitual o si era algo que es poco frecuente, por qué se hace, si la forma como se estaba haciendo la tarea era la forma en la que se hace regularmente o si hubo algo diferente ese día. Entonces son algunos criterios como para identificar qué persona es la que quiero entrevistar. Si es una persona que observó el accidente, pues probablemente valga la pena entrevistarla e indagar sobre el evento. Hay que pensar en esas preguntas o planear las preguntas que le voy a hacer a la persona y van en torno a ese entrevistado, ¿cierto? La idea es hacerlas lo antes posible para evitar que las personas pues nos olvidemos de la información, para evitar que de pronto algunos temores afloren en las personas y de pronto cambien la información o decidan no cooperar. Y es algo importante que la cooperación es una clave importante en la investigación de un accidente, más allá de repente que la persona se sienta intimidada, que tenga miedo de participar, que de pronto esté preocupada por sanciones para el compañero accidentado o para sí mismo, ¿cierto? Entonces es importante como desprenderse de esos temores, tranquilizar a la persona entrevistada para dejarle saber que el fin de la investigación de un evento, como lo mencioné anteriormente, es la no repetición. Lo que uno quiere es que el evento no vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Bien, el propósito pues de una entrevista en un caso de accidente es descubrir información adicional pues de la que ya tenemos relacionada con condiciones peligrosas, con prácticas de trabajo inseguras que de pronto son habituales y que la organización no ha reparado o no ha dado el detalle, ¿cierto? No se ha dado cuenta, no ha identificado. De pronto algunas debilidades relacionadas con el sistema que contribuyen al evento accidental es parte de lo que uno quisiera averiguar en una entrevista, ¿cierto? Eh,
algunas preguntas que el entrevistador debe hacerse, es decir, el equipo investigador antes de la entrevista debe preguntarse cuál será el mejor momento para entrevistar a esta persona y por qué. Tal vez el mejor momento es cuando no esté tanta gente. Tal vez el mejor momento es esperar un par de días mientras se calman las personas, se están afectados por el evento, ¿cierto? ¿A quién debo entrevistar? Ya lo mencionamos anteriormente. ¿En qué lugar debería conducirse la entrevista? Hay ocasiones en que la persona a la que voy a entrevistar quizás prefiere un lugar privado, un lugar donde se sienta cómodo para hablar, o tal vez prefiere que la entrevista se realice en el lugar del evento para poderle mostrar qué es lo que normalmente allí se hace, cuál es el funcionamiento de los equipos, ¿cierto? Y tal vez preguntarse también cuándo no es pertinente hacer esa entrevista, ¿cierto? Probablemente tengamos algunos escenarios en los que las personas que han observado prefieren pues no hablar porque se sienten afectados con el evento o pues también porque no vieron y de pronto no tienen mayor cosa que aportar, entonces tal vez no sea necesario hacer esa entrevista, ¿de acuerdo? Pero son preguntas que el equipo investigador debería tomarse el tiempo. Algunas técnicas o algunas pautas para entre esa entrevista, pues es como tener una charla cómoda con la persona, ¿cierto? Si bien es cierto, uno necesita tomar nota, pues hacerlo como de una forma pausada, casual, de pronto lo más importante, más no que parezca como que estoy transcribiendo lo que la persona literalmente me está diciendo, porque de pronto puede perder un poco de confianza el entrevistado, ¿cierto? Siempre mantener la mente en el propósito de la investigación, ¿cierto? Que es la determinación de las causas, evitar que vuelva a ocurrir y no de pronto incurrir en buscar elementos que conduzcan a sanciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el enfoque de la investigación debe estarse con mente abierta. Hay ocasiones que cuando uno va a hacer la investigación, de pronto tiene algunas ideas preconcebidas, algo que le advierte sobre cómo hubiera podido pasar y podría ser que esto lo desvíe, le distraiga o le impida ver otras cosas que de pronto en principio no se tuvieron en cuenta. Bien, vaya a la escena. Es importante que cuando usted haga una investigación de un accidente, vaya al sitio donde ocurra el evento, ¿cierto? Porque así usted puede estar familiarizado no solo con la localización, ¿cierto? Sino con el trabajo que la persona realiza. La idea de esto es que uno no asuma que las cosas son siempre las mismas o que suceden como siempre uno las ha visto, sino que vaya buscando algo distinto tal vez que pueda orientarle hacia la causalidad del evento. ¿M? De repente, si usted considera que no tiene un espacio privado para hacer la entrevista, tal vez puede utilizar un espacio donde la persona se sienta neutra, donde no se sienta observado, ¿cierto? Porque puede siempre surgir ese temor que mencionaba anteriormente a las sanciones. Y eso pues no es el fin de la investigación de un evento. En un evento no se buscan responsables, no se espera adelantar procesos sancionatorios, sino más bien procesos de corrección y de prevención de eventos futuros. Bien, es importante tranquilizar a la persona a la que voy a entrevistar, ¿cierto? Explicarle cuál es el propósito y cuál es el rol que tiene uno en la investigación. Explicarle sinceramente, pues, que el interés es evitar eventos posteriores relacionados, ¿verdad? Es muy importante escuchar, dejar hablar a la persona. No podemos hablar más que el entrevistado, ¿verdad? Pedirle a esa persona que de pronto fue testigo que nos cuente paso a paso qué pasó, ¿cierto? Eh, no lo interrumpa para evitar que de pronto pase por alto algunas cosas o las olvide y tenga en cuenta el lenguaje no verbal, ¿cierto? De repente cuando la persona me está contando y yo abro demasiado los ojos, hago gestos, ¿cierto? Todo eso puede de pronto intranquilizar e interrumpir esa fluidez con que la persona me puede estar contando sobre el evento accidental. ¿Mm? Bien, haga preguntas abiertas, ¿cierto? Sobre cosas específicas, sobre áreas particulares, sobre la tarea. eh, Evite de pronto formular preguntas que pongan a la persona a la defensiva.
de pronto repita y trate como de confirmar la información que ha entregado para evitar malos entendidos o imprecisiones. De ser posible, no grabe a la persona, exceptuando que la persona se sienta cómoda con la grabación y le haya autorizado la grabación. Y pida sugerencias al entrevistado sobre cómo se pudiera evitar el accidente. Por lo general, las personas que conocen muy bien la tarea, muy bien la forma como se realiza el oficio, suelen tener muy buena información acerca de cómo evitar nuevos eventos. ¿Mm? Concluya esa entrevista con un agradecimiento por la contribución que la persona le ha hecho, ¿cierto? Y póngase a disposición por si la persona recuerda algo más y quiere pues ampliar lo que le ha comentado. ¿Listo? Después vamos al tercer paso, que está relacionado a desarrollar una secuencia lógica de los eventos. Esto es muy importante porque los eventos tienen un antes, un durante y tienen un después. Ya hemos visto de pronto en otros espacios por qué es interesante esta secuencia, porque esta secuencia me deja ver de alguna manera elementos que me van conduciendo a las causas. ¿Sí? Algunos de ellos incluso ya me empiezan a advertir sobre causas base. Entonces, siempre esa cronología suele ser importante, vale la pena hacer líneas de tiempo u ordenar secuencias de eventos de acuerdo a esa cronología. ¿Mm? Eh, un evento siempre tiene unos elementos y un elemento de ellos es el actor. Y el actor es la persona que influye directamente en esa secuencia de eventos. Puede ser que participa, puede ser que observa o puede ser que inicia un cambio. Y la acción es lo que hace esa persona o lo que hace ese actor que puede ser observable o puede no ser observable. Aquí hay un ejemplo y esto es importante para esta cronología de eventos. ¿Sí? Entonces dice el ejemplo, Alberto quita el gancho de la cuerda salvavidas del cinturón de cuerpo entero. ¿Quién es el actor? Alberto, para este caso. ¿Cuál es la acción? Que esa persona quita el gancho. Y el evento final o el resultado de esta acción es una caída, ¿cierto? Así que lo último que pasa es que la persona cae y cae por algo que ocurre inmediatamente antes y es quitar ese gancho, ¿sí? Entonces, a esto se refiere a realizar esa secuencia de eventos que ya me van conduciendo hacia lo que pudiera haber pasado y probablemente pues me deja saber entre lo básico y lo inmediato. ¿M? Dentro de estos factores, yo debo tener en cuenta factores ambientales, es decir, el ruido, la iluminación, la temperatura, si había vibración en ese espacio, si había viento, si no lo había. Todos estos factores resultan interesantes a la hora de la investigación. El diseño, ¿cierto? A veces hay cosas que están diseñadas de una forma incorrecta. Es un diseño que no corresponde a lo que se necesita para la tarea. Los sistemas y los procedimientos, porque los procedimientos no existen, porque existen pero no corresponden a la forma como en la práctica debería hacerse, o porque los procedimientos tienen vacíos, porque las personas no los conocen, en fin, y conducta. Son factores importantes. La conducta, recuerden que está siempre relacionada a la decisión de la persona, al acto inseguro, a esa decisión de apartarse de lo que se espera que hubiera realizado la persona y pues está íntimamente relacionado con la ocurrencia de un evento accidental. Bien, esto un poquito hablando de esos elementos para luego pasar al análisis de causa raíz. Cuando hacemos el análisis de causa raíz es analizar esa secuencia, analizar esas causas, de alguna manera clasificarlas, pero antes de ello es importante hacerse unas preguntas claves. ¿Quién, por ejemplo? Y una pregunta podría ser, ¿quién vio el choque? ¿Qué? ¿Qué le pasó a los frenos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fallaron los frenos? ¿Dónde? ¿Dónde estaban los frenos de refracción? ¿Por qué? ¿Por qué no le avisaron al mecánico? ¿Cómo pasó el choque? ¿Cierto? Son preguntas que me ayudan a recoger información que luego voy a involucrar en mi análisis de causas para poder establecer pues, cómo se dieron y qué es lo que hay de fondo y qué es eso que fue lo inmediato, ¿cierto? Así que decir qué pasó, decir cuáles fueron las causas superficiales o las causas inmediatas, cuáles fueron las causas raíz,
decir qué se tiene que hacer para que esto no vuelva a ocurrir, pues son elementos importantes que deberían resultar después de hacer ese análisis causal. ¿Mm? Cuando se habla del árbol de causa, ¿cierto? Se hablan de cosas que están en la superficie, cosas que pueden llamarse inmediatas, ¿cierto? Y es lo que es visible. Por ejemplo, un juego, una broma, a pasar por alto una condición que se identificó, no reportar una lesión, no hacer una inspección, ¿cierto? Eh, un elemento de protección tal vez defectuoso, una sustancia química que se derrama, una urgencia de trabajo, bien sea porque nos falta tiempo o porque estoy sobrecargado. Son cosas que están en la superficie, son cosas que hacen parte de lo inmediato, pero antes de eso han pasado cosas de fondo o causa raíz que pueden incidir en esta ocurrencia de estos eventos. Por ejemplo, un entrenamiento inadecuado, la falta de procesos de orientación, las políticas que no existen o que existen pero no se cumplen, procesos de etiquetado, por ejemplo, incorrectos, falta de reconocimiento, procesos que ya están, o procedimientos, perdón, que ya están obsoletos, la ausencia de unos protocolos o de un programa de inspecciones son lo que dan pie a estos eventos y son cosas que normalmente vienen de tiempo atrás, que varias personas en la organización empiezan a notar, pero que sin embargo se van dejando de lado, priorizando otras actividades. Dentro de los métodos de investigación del accidente hay varios. Yo quiero mencionarles tres en particular, que es el método de la cadena causal, el del árbol de causa y el del diagrama de Ishikawa, ¿cierto? El método de la cadena causal, pues, es un método que le permite al investigador llevar un suceso del sentido inverso, ¿cierto? Es decir, desde lo que ocurre hasta lo más reciente, involucrando causas básicas que incluyen factores personales, factores de trabajo, ¿cierto? Causas inmediatas que incluyen accidentes, perdón, actos inseguros o condiciones inseguras, hasta llegar al accidente, incidente e incluso la pérdida tanto para la persona, para la propiedad, para el proceso en general, porque como ya vimos hace un momento, estas pérdidas también se traducen en costos, ¿cierto? Bien. Vamos a ver que dentro de el análisis causal, las causas se van a clasificar en actos inseguros, que son comportamientos que podrían dar paso a esa ocurrencia del accidente, son comportamientos que se apartan de lo que se considera el deber ser. También tenemos las condiciones inseguras, pues que son circunstancias que van a dar paso a esa ocurrencia del accidente y suelen ser elementos que están fallando, ¿cierto? Que representan una alteración relacionada a la condición como debería estar y que se considera segura. También tendremos las causas básicas que a su vez se van a clasificar en los factores personales y en los factores de trabajo, entendiéndose el factor de trabajo el que está relacionado, por ejemplo, con la supervisión, con las normas deficientes del trabajo, con los mantenimientos, con el uso, con el abuso de los materiales, con la ingeniería inadecuada, con los procedimientos de compra que son incorrectos o deficientes, insuficientes, ¿cierto? Pero también los factores personales que incluyen elementos como la motivación deficiente, la falta de conocimiento, las capacidades físicas y mentales del trabajador, la atención tanto física o mental que pueda tener la persona al momento de la tarea y que estas causas básicas, recuérdenlo, vienen sucediendo de forma constante, de tiempo atrás, tal vez silenciosa, ¿cierto? Se pasan por alto, pero son desencadenantes de eventos accidentales. El árbol de causa, que sería otra de las metodologías, pues es una representación gráfica, ¿cierto? Que concatena esas causas eh, para llevar a ese suceso último materializado que es el accidente, ¿cierto? Entonces, en este punto, el árbol de causa nos debe mostrar aquellas variaciones o esas situaciones que dieron origen al evento, ¿cierto? Otra forma de ilustrar o de analizar las causas de un evento pueden ser o pueden estar relacionados con el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado, donde acá donde tengo el efecto o el problema viene siendo la lesión o lo que produce el accidente, ¿cierto? Y empiezo a clasificar las causas como principales o secundarias según correspondan. Y eso también me debe dejar a mí ver claramente cuáles son esas causas inmediatas o cuáles son esas causas básicas. ¿Mm?
Bien, la idea después de que se hace este análisis causal, después de que yo he avanzado en este proceso de investigación, es poder desarrollar o proponer algunas soluciones que me permitan de alguna manera disminuir la probabilidad de ocurrencia nuevamente de ese evento, ¿cierto? Y tal vez pensar en mejoras no solamente a corto, mediano, sino incluso a largo plazo en el sistema, ¿cierto? Por eso se habla acá de la jerarquía de controles, pensando primero en controles de ingeniería, en controles gerenciales, ¿cierto? Diseños de elementos o protecciones que pudieran implementarse en máquinas, equipos, y llevando finalmente a la protección personal, pensando que ese es el último recurso, ¿cierto? Que primero debía de haber agotado otros que de repente no involucren tanto a la persona, sino que más bien sean bloqueos, sensores, cosas que puedan evitar esos contactos accidentales o que puedan incluso de pronto atender a esas situaciones en las que la persona se aparta de lo que es el deber ser, ¿cierto? Entonces, ese tipo de controles de preferencia son los que debería enfocarse a la hora de proponer esos planes de acción. Bien, finalmente todo esto debería concretarse en un informe, ¿cierto? Un informe que es el informe de la investigación, por lo que ese es el fin último, ¿cierto? Y es lo que nos permite luego hacer la revisión en este programa o relacionado al programa de investigación de accidentes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Creo que no, están muy tímidos. Bueno, Profelina, pues me resta agradecerle la disposición para compartir este espacio con nuestros estudiantes, poder tener este intercambio, volvernos a encontrar después de mucho tiempo y bueno, pensar que tengamos Así una es. nueva oportunidad. Agradecerle también a los estudiantes pues por haberse conectado. Para mis estudiantes este no es el horario habitual de su clase, pero pues agradezco que estén participando. Gracias, mi profe. A ti mil gracias y a todos los estudiantes de tu institución, mil gracias por acompañarnos. Tengo simplemente para los chicos de la Ibero, si quieren, pues pueden ir, si quieren retirarse como quieran, no hay problema, pero para los chicos de la Ibero quiero hacer una salvedad y es en la actividad número 3 de la plataforma. La actividad número 3 que tiene como nombre acciones para la vigilancia epidemiológica. Es una actividad que tiene vencimiento el 25 de mayo, pero seguramente vamos a tener que hacer una ampliación allí porque esta actividad tiene o la configuración que tiene en plataforma no es la adecuada. Entonces yo traté de hacer la configuración en tiempo y en intentos, pero no me lo permite. Entonces voy a enviar un requerimiento a tecnología para que nos colaboren. Recordemos que esta actividad número 3 propone como resultado de aprendizaje generar acciones desde la vigilancia epidemiológica encaminadas a la disminución de las enfermedades laborales. En los saberes cognitivos hablamos de articulación de metodología para la práctica en las actividades de promoción, de prevención en el entorno laboral, proyección y evaluación de las herramientas para la identificación de actividades en el entorno laboral. Hablamos de aplicación de la normatividad para las actividades de SST, acciones de vigilancia epidemiológica, GTC 45, guías técnicas para establecer alternativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud. En los saberes procedimentales hablamos de validar la experiencia de práctica y teoría como resultado de la proyección y planeación de actividades en SST y reconocer las herramientas de trabajo aplicables en el entorno laboral, apoyado en el cumplimiento de estándares, evaluación y seguimiento de resultados. Y en los saberes actitudinales hablamos de seguimiento y proyección de las herramientas de análisis y planeación de actividades de medicina preventiva y del trabajo. Muy bien. Mariela, adelante, te escuchamos.
Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Es respecto a la actividad 3, mi profe, yo ya la hice, pero lo que usted dice, solo llegué hasta el punto 13 y ahí se me acabó el tiempo. Pues la Listo, pasé. perfecto. Esperemos entonces que desde tecnología nos ayuden a ampliarla y la vamos a correr una semana más. Entonces no se preocupen, no hay ningún problema. La actividad por ahora tiene vencimiento para el 25 de mayo, pero vamos a hacer la ampliación unos días más. Bueno, Listo, profe, ¿y se puede volver a hacer? Sí. claro, sí, sí, señora. Yo solicité que nos amplíen 2 intentos más. Sí, señora. Gracias, profe. No, señora, con mucho gusto. Gerson, adelante. Profe, una de las preguntas habla de riesgos epidemiológicos en los cuales manifiesta que se desea conocer cuáles son los riesgos epidemiológicos que existen en la empresa y para ello cuenta con CID, GTC 45, la matriz, decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. Entonces, tendría que escoger entre las cuatro. Pues lo más lógico que para yo conocer en la empresa qué riesgos epidemiológicos se están presentando, pues yo me voy a la matriz legal, que es donde me manifiestan cuáles son los posibles riesgos. Yo coloco esa, que para mí esa es la correcta, porque el decreto 1072 del 2015 me habla de todo en general, la resolución no me habla de la parte legal. Entonces yo coloco esa en específico y me sale y me genera que es respuesta incorrecta. Listo, esperemos que nos configuren desde tecnología y lo revisamos, porque muy seguramente esto que te presenta a ti hace parte del error. Lina, adelante. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, qué pena, es con respecto a la asistencia que hay que llenar. Sí, Es que tranquila. sale que datos institucionales y me sale Unidades Tecnológicas de Santander, Instituto Superior de Educación Rural. Y pues eso no hace parte, ¿cierto? ¿Y a qué Ok, programa? entonces hagamos algo. En las observaciones, coloquémosle Ibero. Le puedes colócale ahí Ibero. Es que no me da para ponerle, no me da para ponerle. Entonces, tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Relaciona tu nombre, tus apellidos y, es decir, los datos que te solicita el formulario. No te preocupes, no hay ningún problema. Recordemos que esta lista de asistencia es más para nosotros dejar la evidencia de la clase espejo. Pero tranquilos, no es ni para llamar a lista, ni la nota, no se preocupen, no se preocupen. No pasa nada. Listo, profe, gracias. Listo, sí, señora, con mucho gusto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, pues entonces hasta acá la sesión de la noche de hoy. Les envío un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Recuerden que quedamos en contacto a través de los diferentes canales de comunicación. Tranquilos con la actividad número 3, no se preocupen. Esperemos que me den respuesta por parte de la coordinación y yo les voy informando. ¿Listo? No se afanen, por favor. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao, chao. Gracias, igual, sí, señora.